juntos estamos construyendo el Guerrero con el que soñamos. Este aviso de parte de la familia michoacana. Atentamente, Cártel de la Sierra. Mira, Cocho Pescado, ¿qué son tus guaches a la... La crisis de violencia parece haber llegado al final gracias a una llamada entre los líderes de la familia michoacana y el líder de los tlacos. La llamada entre el pez y el fresa con el Necho coincide con la revelación de esta fotografía de un alto funcionario del gobierno de Guerrero con el líder de otro grupo delictivo. Pero voy por partes. Mira, Cocho Pescado, ¿qué son tus guaches a la... Luego del enfrentamiento que sostuvieron integrantes de la familia michoacana contra los tlacos, también llamado Cártel de la Sierra, y que dejó al menos 12 muertos, finalmente ha llegado una aparente tregua tras la llamada telefónica entre los líderes criminales Johnny y José Alfredo Hurtado, o los Cuaga, de la familia michoacana, y Onésimo Marquina, el Necho del Cártel de la Sierra. El sacerdote y presidente del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez, reveló que finalmente fue firmado un acuerdo para frenar las agresiones y repartirse el control de Guerrero. Detalló que la tregua fue hecha vía telefónica el pasado miércoles 21 de febrero, 2 días después del enfrentamiento en el que presumiblemente murieron 16 integrantes de la familia michoacana y uno de los tlacos, aunque la cifra oficial hasta este momento es de al menos 12 víctimas. Y fueron los liderazgos, o sea, el Pérez Fresa y Mecho, no en un lugar específico, pues siempre hubo comunicación, eso hay que ponerlo igual. Ellos han tenido comunicación los últimos meses, pero nunca habían llegado a un acuerdo como el que se llegó antier y que pues permitió ya el cese al fuego. Sin embargo, pese al presunto acuerdo, la violencia en la entidad no ha frenado totalmente. Esta misma semana se informó de la suspensión de la feria en Huixtac, en Tasco, debido a amenazas de la familia michoacana, además de que fue asesinado Alfonso Cano, comisario de Temaxcalapa, Tasco, quien denunció la inseguridad en la zona. El ambiente también se ha enrarecido tras la difusión de esta fotografía, en donde se aprecia a José Erasto Figueroa Durán, exdelegado de Transportes y Vialidad, reunido con Celso Ortega, presunto líder del grupo delictivo de Los Ardillos. Celso Ortega fue el delincuente que también se reunió con la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia, hecho que todavía está bajo investigación. Norma Otilia. Yo te hacía ya más viejo. Adelante. Sí, ya estamos viejitos. ¿Sí? ¿Ya estás en el cuarto piso? Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo poder ayudar? Ni me interesa a qué se dedica. José Erasto Figueroa fue destituido recientemente del cargo por razones no conocidas y al momento en que hago este video, las autoridades no han confirmado si su destitución está relacionada con la reunión que sostuvo con el líder de Los Ardillos. En esa fotografía, el ahora exdelegado del Transporte y Vialidad aparece abrazando a un hombre, presumiblemente Celso Ortega, en un restaurante que por cuyas características parece tratarse del mismo lugar en donde se grabó el video en la reunión entre el líder delincuencial y la alcaldesa de Chilpancingo. Yo ya me puse a disposición de la Fiscalía General de la República por cualquier aclaración, investigación, estoy abierta. Creo que pues no nada más son estos casos, son muchos casos que se tienen que investigar y obviamente esta situación. Y hoy que se filtra este video, lo que puedo comentar que es un video donde fui invitada a un desayuno con varias personas, obviamente por eso me gustaría que investigara mejor la fiscalía. El líder de Los Ardillos, que se reunió con ambos funcionarios, acusó recientemente que cuando formó parte de los Zetas, financió la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. El Z42 me manda a traer a Nueva Italia, ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias El Chayo, y me manda a traer allá en Nueva Italia y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el PRD. Por estas acusaciones contra el presidente de la República, la Fiscalía General de la República ha informado que inició una investigación de oficio y pidió al líder delincuencial que presente las pruebas que sustenten su acusación. Él dijo
que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador, era de los Zetas todo el país, porque Andrés Manuel se los iba a entregar. En medio de estas series de señalamientos, fotos y videos, así como la participación de la iglesia para tratar de pacificar el estado de Guerrero, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Toluca, Máximo Martínez Miranda, ha revelado la existencia de un encuentro de prelados con líderes de grupos delictivos, pero ahora en el sur del Estado de México. El prelado asegura que estas reuniones se han realizado en esa zona del estado porque los grupos delictivos han generado un clima de inseguridad y violencia por las confrontaciones que sostienen entre ellos en la región. De hecho, aseguró que han extendido la invitación a todos los actores relevantes, aunque no todos han querido participar por ahora. Entre los invitados, aseguró que hay autoridades locales e incluso no han descartado involucrar a las autoridades estatales, como a la gobernadora, la morenista Delfina Gómez. Por ahora, la gobernadora del Estado de México no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, quien volvió a aparecer ante las cámaras fue la mandataria de Guerrero, Evelyn Salgado, luego de mantenerse alejada de eventos públicos para evitar hablar de la escalada de violencia en su estado. Este 24 de febrero, la morenista participó en el acto solemne para conmemorar el 203 aniversario de la bandera nacional en el municipio de Iguala, donde hasta hace unos días se esperaba la asistencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, finalmente la ceremonia se realizó de manera sencilla, con solo 2 oradores, el alcalde y la gobernadora. Durante su intervención, la mandataria hizo un llamado para que en Guerrero haya paz y justicia. El mensaje de transformación, y lo respaldamos con acciones que materializan nuestras metas en favor del pueblo de Guerrero. Venimos con la mirada en alto, pues formamos un gobierno honesto que trabaja a ras de suelo, que se mantiene en el territorio y que se mantendrá siempre con el pueblo de Guerrero, que ha impulsado políticas de bienestar en todos los rubros que hoy dan resultado a las familias. Hemos construido juntas y juntos una visión de gobierno y de la mano de una política de austeridad y combate a la corrupción, estamos garantizando que los recursos lleguen a donde de verdad se necesitan. Hoy, con la monumental bandera como testigo, refrendamos ese compromiso. Como igualteca, como guerrerense, este mensaje de unidad, de reconciliación, de amor y por supuesto de fraternidad que necesita Guerrero. El mensaje de paz y desarrollo que impulsamos de la mano de todos aquellos que luchan día con día por un mejor futuro. De la mano de las mujeres, de la mano de los jóvenes, de nuestras campesinas y campesinos, de los estudiantes, periodistas, magisterio, de la mano de todas las familias de nuestro estado. Juntas y juntos vamos a consolidar la transformación. Juntas y juntos estamos construyendo el Guerrero con el que soñamos, un Guerrero de justicia y de bienestar social. Muchas gracias.